A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Señores televidentes, tengo el gusto de saludarles desde el programa Desafío Empresarial, en esta oportunidad con un invitado que nos va a dar luces sobre el financiamiento de obra pública. Se trata de Ulises Alvear. Él es el presidente de Metrovalores, una casa de valores. Desde hace algunos años preside esta casa de valores, pero además es una persona que ha manejado procesos de titularización, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, la titularización de obra pública. Bienvenido, Ulises, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Mónica, un gusto estar aquí contigo nuevamente. Con gusto para tratar este tema que nos parece tan interesante en general para nosotros que nos gusta tanto el mercado de valores, que somos apasionados por esto y por el momento que resulta muy interesante hablar de la titularización y de la obra pública. Sí, una de las razones por las que traigo a este programa el asunto de la titularización de la obra pública es porque en lecturas que he realizado sobre el tema, especialmente en países centroamericanos, en Colombia, en Brasil, en la Argentina, la titularización de obra pública tiene muchísima relevancia. Aquí en el país también han existido algunos procesos, bien sea de instituciones públicas que lo han hecho directamente, como es el caso del municipio de Guayaquil, o bien sea también de otras que lo han hecho a través de terceros, como es el caso del Fideicomiso Baba, que dio lugar a la titularización de la central Marcel Lañado, que en un momento tuvo complicaciones por unas normas que se dictaron, es decir, la inseguridad jurídica le afectó, sin embargo, salió adelante. Estas titularizaciones se las pueden hacer a todo nivel del financiamiento de la obra pública, hidroeléctricas, para gas, para asuntos de infraestructura de carreteras, es decir, es muy amplia la gama. Sin embargo, la seguridad jurídica tiene que ser uno de los elementos principales para ello. Te pediría, estimado Ulises, que nos comentes qué es esto de la titularización y qué es esto de la titularización de obra pública, bien sea por el lado de proyectos o bien sea por el lado de flujos futuros. Con mucho gusto. Perdón. En general, la titularización lo que es un mecanismo de financiamiento a través del mercado de valores. A través del mercado de valores existen algunos mecanismos que se realizan a través de la oferta pública. Una es la emisión de obligaciones, la emisión de papel comercial y la titularización de activos. La titularización de activos lo que hace es convertir activos no líquidos en líquidos. Hay algunos tipos de titularizaciones. Instituciones financieras titularizan su cartera, por ejemplo, o empresas en el pasado han titularizado sus flujos existentes o que esperan que existan. Entonces, según la ley de mercado de valores, se pueden titularizar activos existentes como cartera, como derechos, o como flujos existentes, o flujos que se espera que existan. El mecanismo se implementa a través de una fiduciaria. En el Ecuador hay alrededor de 30 fiduciarias. ¿30 fiduciarias allá en el Ecuador? Sí, es un buen número. Se ha ampliado muchísimo el mercado. Entonces se aporta un fideicomiso a los derechos de cobro o la cartera, y este patrimonio autónomo nuevo que se constituye es el que emite la titularización a base de un flujo. Algo muy sencillo, pensando por ejemplo en la titularización de cartera que hacen instituciones financieras o empresas comerciales. Si alguien presta
permanentemente por venta de cocinas, digamos, se vende en el comercio a 18, 24 meses, cocinas, celulares. Se juntan todos esos cientos de pagarés de personas que han comprado un electrodoméstico, se empaqueta, se aporta al fideicomiso y esos cientos de pagarés tienen un flujo muy claro, que es muy predecible, y eso se vende a inversionistas a través de la titularización, y la empresa comercial o la institución financiera. Es decir, que lo que estás titularizando son derechos de cobro, básicamente, de esa cartera. En el caso de instituciones públicas, por ejemplo, ha habido titularizaciones de cartera o titularizaciones de portafolio también. Por ejemplo, la Corporación Financiera Nacional realizó algunas titularizaciones de su portafolio de inversiones. Era un mecanismo muy interesante porque compraba al mercado obligaciones de empresas del sector productivo, luego empaquetaba eso y vendía esas obligaciones a través de una titularización, un instrumento absolutamente seguro, a inversionistas, recuperaba la liquidez y podía volver a comprar y apoyar el mercado de valores. Dices que es un instrumento seguro y esa seguridad le viene dada por el blindaje que tiene, ¿no? Porque no está, esos activos salen de, digamos, de su propietario y pasan a ser propiedad de una fiduciaria, ¿no? O esos flujos, digamos, de un fideicomiso. En este caso, lo que pasa al fideicomiso, que es de propósito exclusivo, vendrían a ser los flujos que genera, o más dicho, los derechos de cobro de esa cartera. Y ese es un mecanismo que sería óptimo para el Seguro Social, para que el Seguro Social pueda, por un lado, titularizar la cartera hipotecaria y quirografaria que tenga, más que todo la hipotecaria, que es a largo plazo, y por otro lado también podría el Seguro Social titularizar el portafolio de inversiones que tiene. Estamos hablando de dos cosas distintas, sí, ¿no? Esos son ejercicios que, por ejemplo, como comentábamos, la Corporación Financiera Nacional ya ha realizado. Las instituciones financieras hacen permanentemente titularizaciones de su cartera hipotecaria principalmente. En este año me parece que el Banco del Pacífico hizo una titularización muy grande de cartera hipotecaria de interés social. Empaqueta la cartera. Cuenta qué es empaqueta para que el público no se entienda mejor. Junta, como les mencionaba, junta los decenas o cientos de pagarés que tiene por otorgar créditos hipotecarios, aporta al fideicomiso. Como tú decías, esos activos quedan aislados. Número uno, claro, de la fiduciaria, pero también quedan aislados del originador, que es el banco, la institución financiera, y eso se vende a un inversionista. Usualmente cuando se estructura esto, además, se toma lo mejor de la cartera. Entonces, no es cualquier cartera. No es cualquier cartera, se hace todo un estudio financiero, además del estudio legal, que es muy importante. Se selecciona la cartera que ya tenga, por ejemplo, 180 días de vida, que no haya tenido ningún impago ni ningún atraso, que detrás de la persona que debe esté con un trabajo estable. Se pueden hacer algunos análisis. Entonces se va segregando cartera que, aunque sea buena, digamos que una cierta cartera tiene 5 días de atraso, esa ya no entra al fideicomiso. Y luego el originador incluso puede tener la obligación de sustituir cartera cuando uno de estos títulos está atrasando. Entonces normalmente una institución AA puede hacer una titularización con calificación de riesgo AA, puede hacer una titularización que sale AAA, porque ahí está lo mejor. De lo que tú me mencionabas, el BIES bien podría hacer eso con su cartera inmobiliaria, quirografaria, incluso con su portafolio. Ahí el problema es el tamaño. El BIES tiene una cartera muy importante. Necesitamos contar un inversionista que pueda comprar una cartera del tamaño de ellos, que en este caso normalmente se vería alguien del exterior. Es decir, exactamente, es decir, por el lado del comprador, de quien va a adquirir esos valores, podría existir restricción, porque los montos a comprarse no serían tan altos, pero siempre se ha pensado en la necesidad de que el Seguro Social titularice su cartera, titularice su portafolio de inversiones y que los ponga en el mercado local y también en el mercado internacional, y ahí tendría demandantes de ese tipo de valores, ¿no? Parecería como que el Seguro Social en este sentido se ha quedado un poco, porque es el mayor inversionista institucional y es el más llamado a ser un originador
de una titularización. Pero por otro lado, también el Seguro Social, de acuerdo a la ley, que menciona que las titularizaciones pueden efectuarse por parte de las instituciones del sector público y que esas también pueden ser inversionistas. Entonces ahí tenemos el doble papel del IES o del BIES, porque por un lado puede ser originador y por otro lado puede ser también inversionista. Y ahí también nos encontramos con ciertas restricciones, porque han existido titularizaciones en que se han terminado sus procesos de oferta pública en la Superintendencia de Compañías, pero no han podido ser colocados precisamente porque el IES, que debería ser el mayor inversionista, no ha invertido en ello, ¿no? Entonces hay un doble papel del IES en el mercado. Sí, lastimosamente, bueno, en el pasado el IES tenía una función más política que técnica posiblemente, entonces de lo que entiendo, las administraciones actuales están retomando el acceso al mercado de valores para los fondos del BIES. Ha habido reuniones en las que se han comprometido a ir incrementando año a año el presupuesto de inversión del BIES en el mercado de valores, y entiendo que eso está sucediendo. Obviamente en otros países los ahorros de los fondos de pensiones, los fondos previsionales, son los mayores dinamizadores del mercado de valores. En este caso seguimos teniendo un porcentaje pequeño del presupuesto de la seguridad social en el mercado de valores, sigue siendo algo muy pequeño. Esperemos que eso a largo plazo, tal vez ahora con el tema del diálogo nacional, se trate este tema, se trate el tema de la seguridad social en general y del manejo de los recursos de la seguridad social, que sería un gran dinamizador del mercado de valores. ¿Y eso qué significa? Simplemente que haya inversiones a sectores productivos o a infraestructura, que es lo que queremos discutir. Ejemplo, que a través de una titularización se financien carreteras. Ayer estuve en Guayaquil y escuchaba la radio y oía quejas de cómo se han construido ciertas carreteras en un sector del país y que las carreteras muy importantes como la Guayaquil-Quevedo, la Guayaquil-Machala siguen siendo de 2 carriles. Eso ahora ya no hay recursos, se podría financiar vía titularización de peajes, por ejemplo. Claro, porque hay que tomar en cuenta que esos flujos no tienen que ser directamente relacionados o provenir de la obra que se va a financiar. Caso importante a mencionar, si bien la titularización no salió al mercado y concluyó su oferta pública, es la del Metro de Quito, que tenía en el patrimonio propósito exclusivo las tarifas, los flujos provenientes de las tarifas aeroportuarias, y la finalidad era construcción del metro, lógicamente una mínima parte del financiamiento, ¿no? Entonces, hay como jugar con eso de manera legal, legítima y financieramente, digamos, con una ingeniería financiera más avanzada que podría dar oportunidad a obtener financiamiento, pero también obtener el interés de la ciudadanía en ahorro, en obras que realmente son de su interés y que le despiertan muchísima expectativa, porque van a cumplir ciertos aspectos de necesidades que tiene la ciudadanía, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, los peajes. Los peajes son flujos predecibles, son derechos de cobro predecibles, ¿no? Todos sabemos que, pongamos de ejemplo, el peaje que se cobra en la vía Los Chillos es predecible. Todos los automóviles, camiones, buses que pasan por ahí tienen que pagar un peaje. Entonces se podría ocupar para la utilización, digamos, de la misma carretera, o para la construcción de otra carretera, o la construcción de una hidroeléctrica. Sí, lo que se necesita ahí tener, obviamente, el ejemplo de la titularización que se hizo para el Metro de Quito, que se estructuró muy bien, lastimosamente, por tema de cambio de la situación económica del país, no se terminó de colocar y de vender. La estructuración fue un ejemplo de cómo se puede hacer una estructuración financiera y un estudio técnico muy bien estructurado. Como tú bien mencionas, se pueden tomar fondos de unos activos que generan flujos para financiar otras necesidades. Pensemos, como tú decías, de un peaje o una hidroeléctrica. Eso puede generar unos flujos. Los impuestos municipales, por ejemplo, para los municipales, y eso invertir en educación, en ciertas otras necesidades importantes.
Un tema muy importante de esto, además, es que es el tema de la seguridad jurídica que conversábamos. Es decir, sobre todo en los GATS, que si un alcalde genera una titularización, una titularización de flujos, que no venga el siguiente alcalde a decir que eso fue ilegal, que alguna cosa así, o si haces un peaje en Los Chillos, que me parece un ejemplo excelente. Oía el otro día que ya hay un grupo de gente de los que viven alrededor del peaje de Los Chillos que quieren que eliminen eso porque dicen que ya está dentro de zona urbana. Entonces, ahí el tema importante es que, como mencionábamos al comienzo, el tema de la central hidroeléctrica Marcel Añado, que no haya cambios regulatorios en el medio, que no generen... Ahí fue un decreto que realmente claro, casi arruina... Que les cambió la prelación del cobro eléctrico, donde estaban al comienzo y les pusieron al último. Y salió adelante. Pero terminó de pagar, así es. Lo que quiere decir que una buena estructura de una titularización llega a un buen fin a pesar de todos estos tropiezos que no deberían darse, pero que se dieron. Así es. Ha habido titularizaciones como el caso de incluso Casa Tosi, una titularización de flujos. Casa Tosi, por distintos motivos, cerró sus puertas, pero la titularización de los flujos de las ventas de Casa Tosi se cumplieron y los inversionistas se cobraron sus inversiones incluso antes del vencimiento, porque ya no había la empresa. Entonces ha funcionado muy bien. Hay quienes dicen, expertos también en materia financiera, que dicen que el problema de la titularización de obra pública en el país, bien sea de flujos predecibles o bien sea de proyectos específicos, se complica por el tema de la tasa, ¿no? Que para que sea atractiva tiene que ser una tasa, para que sea atractiva para la institución pública tiene que ser una tasa baja. ¿Es posible conciliar eso con el apetito de los inversionistas? Sí, bueno, ahí hay un tema del fondeo de los municipios, porque claro, en algunos casos tienen fondeo del exterior, depende del tamaño, del BID, de la CAF, de otras instituciones, a costos bajos, y entonces el uso de fondos se complica un poco, pero en otros casos directamente no tienen acceso a financiamiento, y entonces no hay financiamiento más caro que el que no existe, que el que no se tiene. Entonces en ese caso, de todas maneras, tomar fondos para hacer obras para los municipios que tienen limitaciones en eso funciona muy bien. Se puede tener distintas visiones de eso. Mencionabas antes también, sería interesante, por un lado, que los municipios, que las organizaciones emitan titularizaciones, pero por otra parte también que las personas que tienen los beneficios de las obras que se hacen, que parte de su ahorro puedan invertir en esto, y que se facilite también de otras maneras el acceso de personas naturales a las inversiones en este tipo de recursos. Es decir, que los valores producto de la titularización sean asequibles, tanto para las personas naturales, ¿no?, que serán pequeños ahorros, y también para los inversionistas institucionales, que son los que van realmente a hacer compras de mayores montos. Ahora bien, hay un tema que yo creo que hay que comenzar a relacionar, y a propósito de que hay propuestas de ley de reforma hay propuestas de reforma a la ley de mercado de valores. Yo creo que sería interesante juntar esto de la titularización para el sector público, ¿no?, para obras de infraestructura, con las alianzas público-privadas, como una forma de financiamiento. No sé cómo observas tú este asunto. ¿Es posible? ¿Es atractivo para quienes el día de mañana tengan ese tipo de alianzas? Sí, es un tema muy interesante que se debería tratar un poco más. De las alianzas públicos-privadas se habló mucho, y después como que bajó el perfil del tema. Una de las ventajas de la titularización de activos, especialmente para los GATS, bueno, para todos, pero especialmente para los GATS, que en teoría no es deuda adicional. Una cosa es pedir prestado, por ejemplo, a una institución, al BEDE, para un financiamiento. Otra cosa es vender los derechos de un peaje que uno va a tomar. Entonces, normalmente no debería contar como deuda, y eso les permite tener un mayor nivel de acción, y permite además juntarse con un inversionista privado para que
ejecute, administre o maneje cierta parte un concesionario, de una obra. Así es, porque el tema típico del Metro de Quito, uno es el que construye y se está buscando un operador que sea un experto en este caso, que será el que administre y genere los flujos. Entonces, es una herramienta muy importante considerar el manejo conjunto de recursos y proyectos a través de las alianzas público-privadas, sin duda. Una cosa, esta es una pregunta así un poco más capciosa. ¿Qué falta o qué ha faltado en este país? Ya sabemos que la seguridad jurídica no ha jugado a favor, pero ¿qué falta para que en realidad estas disposiciones legales que permiten la utilización de la figura de la titularización se haga posible para este tipo de obra pública? O sea, ¿en qué estamos quedados? ¿Qué es lo que hay que limar para que suceda? Porque sí, estábamos viendo el otro día que había como 17, 18 casos, sí, pero frente al potencial que tiene esta forma de financiamiento, 17, 18 obras, es poco. Titularizaciones, sí, es muy poco, ¿no? Sigue habiendo desconfianza, el tema de la confianza, yo creo que es un tema ¿En importante. el mercado o en la figura de la titularización? Un poco de desconocimiento de la figura, ¿ya?, y desconfianza en general en el concepto de la alianza público-privada. Hay gente que dice, está bien, yo voy a Nadie poner quiere mis recursos arriesgar. Y después se va a movilizar la comunidad de al frente y me van a sacar o alguna cosa así. Por una parte, por otra, hay temas, discutíamos ayer, hay temas tributarios, por ejemplo, que no facilitan ciertas cosas. En algunas cosas ahí se generaron muchos beneficios tributarios, inversiones nuevas con 10, 15 años de extensiones del impuesto a la renta, pero uno va a la práctica del día a día, por ejemplo, algo sencillo como que en el mercado de valores está en la ley que si vienen inversionistas del exterior, vienen fondos del exterior a comprar títulos en el mercado de valores a más de un año plazo, al regreso pueden salir sin pagar el impuesto a la salida de divisas. Entonces esto es fabuloso porque promueve el mercado, pero luego uno empieza a avanzar en los textos y hay restricciones que de dónde vienen, que si quién viene. Discutíamos cosas básicas como que incluso si eres ecuatoriano, migrante, tal vez no te aplican esas exenciones. Entonces hay un montón de restricciones que limitan el punto principal del beneficio de la ley. Entonces hubo una intención inicial interesante, pero luego metieron muchísimas restricciones y eso genera desconfianza de que en algún momento tal vez incluso hasta la persona que procesa el pago en la ventanilla del banco va a dudar y decir, oiga, yo mejor prefiero retener el 5% y después, si usted tiene derecho, vaya y reclame. Entonces eso genera todavía desconfianza. No ha habido muchas experiencias, entonces todavía nadie quiere ser el primero en tomarse el riesgo. Y más aún si esto une a una figura de titularización para el sector público que no ha sido usual, porque el sector privado ha sido usual, ha sido muy exitoso en determinados momentos. En los últimos años bajó con la reforma a la ley de mercado de valores, pero en realidad ha sido muy exitosa, ¿no? Entonces creo que, como siempre en este programa, hablamos de esta necesidad de ir cultivando el criterio de los inversionistas y el criterio de aquellos emisores para que utilicen fuentes de financiamiento alternativas que no solamente provienen de bancos o de multilaterales, si bien se puede hacer una combinación. Finalmente, dime, todos estos temas tributarios y otros temas más que se están tratando en la ley de mercado de valores que se va a proponer, ¿cómo están? ¿Cómo está ese proceso? Hay algunos temas interesantes que se están discutiendo. El tema tributario, hasta donde yo entiendo, no estoy en el fondo de esto, el tema tributario se está dejando para una segunda etapa, que eso viene un poco más adelante. Entonces ahí todavía hay expectativa respecto de qué se va a hacer y que se generen más incentivos del lado tributario, que es algo que sería muy interesante para atraer recursos al mercado, atraer inversionistas, un poco me salgo de esto, pero ahora se están pagando jubilaciones a profesores con bonos. Entonces es interesante atraer inversionistas para que los descuentos en el momento que esos profesores jubilados vendan sus bonos, el descuento sea mínimo. Entonces necesitamos atraer
inversionistas a títulos del Estado. Ministerio de Finanzas, en general atraer inversionistas, atraer emisores y que haya mayor dinamismo del mercado. Hay algunos temas que están en discusiones, tal vez es muy puntual, pero sí las negociaciones primarias de los CETES, los títulos del Ministerio de Finanzas van por bolsa, observadas. No van por bolsa. Han sido observadas además, ¿no? Sí. La emisión, no la emisión como tal. La emisión y el destino de esos y hasta los plazos. Entonces, lo que sí hay que promover es que a través de la ley haya más transparencia, la negociación de títulos sea más transparente, que los precios que se generan sean los mejores y que los precios sean públicos y que eso atraiga de los dos lados, como decía, a inversionistas y a emisores, que se promueva la negociación de valores a través de un mercado como es el de valores público, que es organizado, antes de que mercados privados posiblemente opacos o sin revelación de información. Así es. Bueno, Ulises, te agradezco muchísimo, nos has dado muchas luces, pero aquí yo creo que sí es importante dejar sentado algo. Tantos años fundamentando todo en la ley de mercado de valores, en las reformas a la ley de mercado de valores, y hemos visto, son más de 20 años, reformas, reglamentos, resoluciones, y el mercado todavía no logra arrancar con las expectativas que siempre se ha tenido. Entonces aquí lo que hace falta más que una ley ya es una política pública que siempre se ha reclamado. Mientras no exista una política pública, una política del Estado, no del gobierno, del Estado respecto al mercado de valores, toda reforma legal se queda corta, toda reforma reglamentaria se queda corta, toda expedición de normativa secundaria se queda corta. Así que es el momento de trabajar no solamente en la reforma de la ley de mercado de valores, sino en la expedición de una política pública que además provenga del análisis de todos quienes hacen el mercado, ¿no?, para que puedan ser proponentes o puedan incidir en dicha política pública. Te agradezco muchísimo, un tema muy interesante, el de la titularización, complejo porque es muy técnico, pero gracias porque creo que así estaba muy claro para nuestros televidentes. Muchas gracias, Mónica, con mucho gusto. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.